Y adivinen qué, la tiene razón. Somos nosotros los responsables de encontrarle sentido a nuestra vida. Como les comenté al principio, el hecho de que hoy estemos vivos es meramente un milagro matemático, una mera casualidad. Nacimos sin un objetivo y sin un propósito más que el de existir. Somos nosotros los principales responsables de encontrarle sentido a nuestra vida, y literalmente puede ser cualquier cosa siempre y cuando para nosotros tenga sentido. Por otro lado, podemos hablar del papel que juega la depresión con la sociedad. Muchos creen que el hecho de rodearse de personas mentalmente sanas puede inclusive curar a una persona con depresión. Daría la impresión como que se contagiaran de esa energía positiva que las demás personas tienen. Sin embargo, la situación no es así, y es básicamente una distracción, no es una ayuda real. En cuanto se vuelva a estar solo, se volverá a estar igual que al principio. Y creer esto es seguir pensando que la solución está en el exterior y que no depende de nosotros mismos. Por otro lado, el tratar con una persona con depresión también es agotador para el que lo rodea. Drena poco a poco su energía y al final de cuentas será pesado para quien trata de involucrarse con una persona con depresión. Recordemos que dejan de importar a las personas que quieren. Y es ahí donde se vuelve un poco difícil. Si cada vez que proponemos algo recibimos un no como respuesta, con el tiempo naturalmente dejaremos de preguntar. Bien. ¿Y por qué es que nuestra mente nos intenta atacar con tanta insistencia? Bien. Aunque parezca mentira, nuestra mente nos pone a prueba constantemente. Y una de esas pruebas que siempre hace son los llamados pensamientos intrusivos. Estos son imágenes, pensamientos, suposiciones que podemos llegar a tener con el objetivo que nuestra mente hace con el objetivo de comprobar que todo funciona adecuadamente. Ponen a prueba nuestro sistema de autorregulación, de autocontrol, inclusive nuestra capacidad para distinguir lo bueno o lo malo, o de lo que es real, de lo que es irreal. Naturalmente, en una persona sana, estos pensamientos llegarían, ¿sí? Pero una vez después de identificar que el pensamiento no tiene ningún tipo de sentido, se desecharía. La vida continuaría como lo hiciera normalmente. Sin embargo, cuando una persona tiene problemas como la depresión, no tiene una defensa ante ellos. Entonces los adopta como si fueran propios. Les trata de buscar un sentido, un pensamiento generado automáticamente. Trata de buscarles una respuesta, una solución, un problema que en un principio ni siquiera debería de existir. El problema se adopta como propio y dura lo suficiente como para poder mortificarnos, crearnos angustia, coraje, miedo, a un problema que no tiene ningún tipo de sentido. Una vez que el problema se adopta, el pensamiento se adopta y se genera, se estanca, se empieza a dar vuelta una y otra vez, tratando de encontrarle alguna respuesta. Esto generalmente provoca ansiedad, y aquí es donde aparece la ansiedad precisamente, la pareja inseparable de la depresión. No podríamos hablar de un 100% de los casos, pero sí podríamos arriesgarnos por un 9 de cada 10. Tristemente, en el día de hoy la depresión y la ansiedad siguen siendo enfermedades hasta cierto punto invisibles, y no precisamente porque no se les dé la importancia médica que requieren. Ya hace un tiempo se empezaron a clasificar como enfermedades psicológicas, y mediante estudios clínicos se demostró que evidentemente disminuyen los niveles de neurotransmisores, por lo que poco a poco se ha dejado de hablar de locos para empezar a hablar de enfermos. Dicho esto, ¿para qué necesito yo un psicólogo? La depresión puede ser complicada, puede ser compleja, difícil, inclusive el tratamiento también lo será. Hay muchas personas que abandonan el tratamiento porque piensan que no los está llevando a ningún tipo de camino, no les está resolviendo nada, inclusive el fármaco no es lo que ellos piensan. Cuando el problema es el fármaco, se puede resolver más o menos cambiando la medicación. Sin embargo, cuando el problema es la terapia, puede ser un poco más complejo.
Contrario a lo que muchos creen, el objetivo de la terapia no es decirles lo que tienen que hacer en ningún momento. Por ende, puede entenderse como que no se está recibiendo ningún tipo de ayuda directa. El objetivo de la terapia va más encaminado a brindarles las herramientas necesarias para hacerles frente a sus experiencias diarias. Ayudarlos a identificar aquellos elementos de su vida que les están haciendo daño, ya sea sus creencias, sus conductas, pensamientos, inclusive ayudarles a identificar aquellas personas que están haciendo daño, que aunque parezca mentira, no siempre es tan evidente como uno puede pensar. Como les mencioné, el camino hacia la recuperación será lento, será complicado. Y la psicología no es una ciencia exacta. El mismo tratamiento en situaciones similares puede traer resultados completamente diferentes. Inclusive hay variables que no se pueden modificar del todo, no se pueden intervenir o prevenir. ¿Qué es lo que sucede cuando el tono del psicólogo me recuerda a una persona que odio? ¿O qué es lo que sucede si no hice clic con mi psicólogo? O si el paciente identificó de manera real o irreal que no se le estaba prestando la suficiente atención. Eso es lo que la psicología nos ofrece. Probablemente lentitud, tratamientos que puedan o no puedan funcionar, pero sobre todas las cosas es realista. En ningún momento te dirán que tú solucionarás tus problemas de manera inmediata, porque seguramente no lo harás. A causa de este tipo de desventajas, por así decirlo, de la psicología, es que en los últimos años se han hecho tan famosas algunas terapias alternativas. Ellas te prometen todo lo que la psicología no puede ofrecerte. Tiempo límite para tus problemas. Creo que la mayoría que hemos escuchado es crea un hábito en 21 días y cambia tu vida por completo. Eso es algo que la psicología nunca podría ofrecer. Nunca le pone fecha límite a tus soluciones, porque realmente es una cuestión de muchas variables que en ningún momento se pueden controlar y estipular tiempos claros o tiempos límites. Otra situación sería que muchas otras terapias alternativas te ofrecen soluciones, más bien indicaciones directas a tus problemas. Te crean un plan de vida en tu área emocional, un plan de vida en tu área personal, un plan de vida en tu área laboral, algo así como un manual del buen vivir. Como les dije anteriormente, la psicología nunca te dará órdenes directas, nunca te dirá qué hacer y mucho menos será responsable de las consecuencias de tus decisiones. Te ofrecen también soluciones garantizadas. Bien. Hasta este punto hemos hablado un poco de las desventajas de tener un desorden hormonal. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando nuestro sistema endocrino, cuando los niveles de nuestras hormonas están en un punto ideal, en un punto correcto y el esperable? Sucede que, al menos desde un punto de vista fisiológico, tenemos la capacidad de ser felices. Digo desde un punto de vista fisiológico porque evidentemente la felicidad engloba mucho más elementos que el bioquímico. Desde el tiempo de los antiguos pensadores griegos ya se consideraba la felicidad como una de las emociones más complicadas y complejas de entender. Es ofensivamente fácil entristecer a una persona. Una mala mirada, una mala cara, inclusive un mal tono de voz es suficiente para cambiar la vida de una persona, por días, meses o inclusive años. Además, la felicidad en cada persona es diferente, se alcanza de diferente manera, de una manera muy particular. Y es por ello que es tan complicado entender y explicar la felicidad. Diferentes ciencias, diferentes ramas, han intentado explicar lo que es para ellos la felicidad, utilizando conceptos mismos de sus conocimientos. Para la sociología, por ejemplo, la felicidad es el bienestar provisto por la sociedad que lo rodea. Una cuestión de interacciones sociales como la amistad, como una pareja sentimental, inclusive el afecto.
Para la neurología es una mezcla de bioquímicos, neurotransmisores, para ser específicos, de las llamadas hormonas de la felicidad: dopamina, serotonina, oxitocina y noradrenalina, resultantes de actividades como ejercicio, afecto, interacciones sociales, una buena alimentación. La filosofía nos dirá algunas cosas que probablemente no entendamos y otras que probablemente sí. Básicamente 1 millón de cosas. Y la psicología nos dirá que es un estado mental, una fuerte carga emocional positiva, resultante de creencias, pensamientos y conductas. Desde un punto de vista más moderno, se dice que la felicidad es una decisión consciente, algo compleja probablemente, que no siempre tenemos la oportunidad de alcanzar, aunque la estemos persiguiendo constantemente, y básicamente porque no nos lo permitimos. Es necesario ubicar nuestro punto de felicidad en un punto alcanzable, y no ponerlo en un punto lejísimos para que funcione como un ejemplo o una justificación de no poder alcanzar. A lo largo del tiempo se han hecho diferentes estudios respecto a la felicidad o el índice de felicidad de cada país. Probablemente ya lo hayan escuchado. En este tipo de estudios se toman en cuenta variables como el ingreso por persona, la seguridad, la corrupción, inclusive los bienes sociales que les ofrece cada nación. Y entendiendo esto podemos entender que bienestar no siempre es lo mismo que felicidad. Sin los bienes mínimos necesarios, estos elementos no tendrían ningún tipo de sentido. Pero eso solo aplica cuando el país en cuestión pasa más pena que gloria, como en el caso de las guerras o las hambrunas extremas, por ejemplo. Si eliminamos estos extremos de la situación, podemos encontrar ejemplos, por ejemplo, como Japón, que a pesar de ser básicamente una nación libre y soberana, una nación en la que se ofrece garantías individuales a cada persona, una nación tecnológica, con un buen nivel de ingreso por persona, una buena capacidad de adquisición, se encuentra muy por debajo de los niveles de felicidad como países de América Latina como México. En la tabla podemos observar algunas de las posiciones en las que se encuentran los índices de felicidad por país. En los primeros puestos tenemos países que evidentemente serían básicamente un sueño, yo creo, para los diferentes países de América Latina como México. Suiza, Finlandia, Islandia, Dinamarca. Países que ofrecen todo tipo de beneficios para quien se encuentre ahí. Beneficios que estaríamos muy lejos de alcanzar en nuestro querido México. Sin embargo, también podemos apreciar que México y Estados Unidos no están tan lejos en la tabla. Probablemente el mundo se haya estado equivocando y debería de estar buscando el sueño mexicano en vez de estar buscando el sueño americano. Por otro lado, Japón se encuentra, sí, abajo de México, que cualquiera que conociera un poco de Japón podría entender que es un país sumamente desarrollado con una economía bastante fuerte, capaz de ofrecerle a sus habitantes algo que probablemente en México estemos a años luz de alcanzar. Sin embargo, como les mencioné en la diapositiva anterior, bienestar no es lo mismo que felicidad. Estudios como el anterior sirven para explicar que la pirámide de Maslow funciona. Algunos probablemente ya hayan escuchado lo que es la pirámide de Maslow, y básicamente sirve para explicar cómo es que las necesidades en sus diferentes niveles están todas enlazadas a la felicidad.
En la base de la pirámide encontramos las necesidades básicas, necesidades fisiológicas básicamente. Comer, hidratarse, descansar, no sentir demasiado frío o calor. En la parte superior tenemos las necesidades provistas por la sociedad, algo como seguridad, casa, un trabajo. En el siguiente nivel tenemos las necesidades sociales, la necesidad de tener amigos, de tener pareja, de tener una familia, inclusive de tener respeto. Y en la parte superior, en lo más alto, nos encontramos con la autorrealización, que es básicamente el techo de la pirámide. Y es precisamente una pirámide porque sin haber cumplido las necesidades básicas, no podemos ni siquiera pensar en las más complejas. Dicho de otra manera, la pirámide de Maslow. Y habrá Maslow para hacer un poquito más exactos. Bien. Les mencionaba que es una pirámide porque sin haber cumplido las necesidades básicas, ni siquiera podemos pensar en las más complejas. Dicho de otra manera, si tienen 3 días que no comen nada, pensar en que los demás te respeten, pues es un tanto irrelevante, por así decirlo. Les mencionaba al principio que la felicidad de cada quien es demasiado particular. Es específica y exacta para el momento en el que se encuentren y lo que represente su persona. Su felicidad no es mi felicidad en absoluto. Imaginemos por algún momento que sus padres, amigos, hermanos, tíos, abuelos les regalan eso que tanto quieren. Podría ser dinero, un carro, un viaje, un PlayStation 5, por ejemplo. Inmediatamente en cuanto lo reciban los hará inmensamente felices, ¿sí? Sin embargo, esa felicidad tendrá fecha de caducidad. Una vez que se acostumbren a esa situación, a ese objeto, a esta realidad, dejarán de prestarle atención. Buscarán otra cosa que los haga felices y actualizarán su felicidad. ¿Y qué será lo que me hará feliz ahora? A lo mejor 2 carros, más dinero, 2 viajes. Si para ti es completamente normal tener algo, es también completamente normal que ese objeto o esa situación no te proporcione ninguna felicidad. Estarás completamente acostumbrado a los beneficios o la situación que ese objeto podría brindarte o esa situación. Buscarás algo nuevo en lo que quieras basar tu felicidad y será ahí cuando tengas que actualizarte, seguir viviendo y seguir buscando aquello que te motive. Y es precisamente aquí donde surge la frase de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Es una frase muy real y muy aplicable a esta idea. Bien. Dicho esto, podría pensarse que no tendría ningún tipo de sentido perseguir la felicidad. Una vez que la alcancen y obtengan ese beneficio o esa situación, tendrán que seguir buscando otro objeto que los haga felices. Pareciera que no tiene ningún tipo de sentido perseguirla, porque después de cumplir una meta, estaremos buscando otra situación que nos llene por completo. Sin embargo, tiene que ser así. Tendremos que seguir moviéndonos para encontrar aquello que llena nuestra vida, que llena nuestra actitud, que llena nuestros pensamientos, porque sin esto la vida no tendría ningún tipo de sentido. Recordando que la felicidad es totalmente independiente, nadie puede decirnos cómo ser felices. Necesitamos actualizarnos, buscarnos, cumplir nuestras metas. Y no precisamente les estoy diciendo que necesitan ganar un premio Nobel o colonizar otro planeta para ser felices. Estudiar, por ejemplo, y sacar 100 en un examen puede darle la misma satisfacción, inclusive sacar 60. Hay 60 que se sienten como 100. ¿Hay 60? Hay calificaciones de 60
que se sienten como si hubiéramos sacado un 100, sobre todo cuando hay una historia detrás de esa calificación. Y dirán así de sencillo: estudio, saco 100 o saco 60 y seré feliz, y la verdad es que sí. Si a ustedes les hace sentido eso, los hará felices y nadie les podrá decir que no. Listo. ¿Alguien tiene una duda respecto a la exposición? Yo quería decir algo que está pasando últimamente en las escuelas actuales, sobre que ahora los alumnos ya no llegan a aprender de la misma manera que se aprendía de aquí unos 20 años, pongámosle así, porque hoy en día, por ejemplo, en un examen, que un niño quiere sacar un 100 para satisfacer a sus padres, porque esa es la razón principal de lo que quería decir, que ellos intentan sacar la mayor puntuación de cualquier manera. Entonces la mayoría de niños que pueden llegar a sacar un 100 es porque lo llegaron a copiar o hicieron una trampa para conseguir y satisfacer a sus padres, pues, para que digan: mi hijo sacó un 100, pero no se les queda el conocimiento, que es lo que importa, pues. Entonces sacan 100 y todo lo que quieran, pero el conocimiento no se les queda y se van sin saber nada. Entonces dicen: es mejor sacar un 5 que aprender a un 100 vacío, algo así. O sea, no tiene sentido sacar un 100 si no aprendiste nada de lo que te explicaban sus profesores y eso. Entonces hay un problema que es un problema tanto psicológico, que le dejan a sus padres de yo quiero un 100 así, pues, y ellos, por el estrés de que no puedan o porque no quieren, llegan a hacer eso y no aprenden al final. Sí, de hecho, mencionaste algunos puntos muy importantes. Primero me gustaría comentar que el sistema educativo actual es básicamente el mismo de hace mucho tiempo, años inclusive. No ha cambiado para nada. Sin embargo, la sociedad o los objetivos de la sociedad provistos para las personas que estudian han sido muy distintos. No hemos sabido adaptarnos o evolucionar junto con esos cambios. Por otro lado, la cuestión del conocimiento. Muchas veces la cuestión familiar representa una presión en el estudiante, eso es innegable. Los padres siempre van a querer lo mejor para los hijos y muchas veces se manifiesta como el que la calificación es lo que representa, como que mi hijo fue capaz de aprender o de retener ese conocimiento que se le prestó en la institución. Sin embargo, una calificación no siempre representa el conocimiento adquirido por el alumno. Tristemente, es muy difícil de evaluar ese conocimiento si no se realiza de una manera cuantitativa. Entonces, el número en sí provisto por los profesores es la herramienta más básica y sencilla que tiene para evaluarse ese conocimiento. Evidentemente hay muchas más, pero lastimosamente al día de hoy es lo que se utiliza. ¿Alguien tiene otro comentario? ¿Puedo hacer otra cosa? Sí, adelante. Que el tema de la depresión, no podría decir por experiencia propia, pero yo sufría así un cambio, pues, al momento de entrar a la prepa, porque yo entré a otra prepa antes de entrar a Ledia, que desde mi punto de opinión, en donde más he aprendido, y fue un mes y medio, fue en el Ledia, pero no en el sentido del conocimiento ni matemáticas ni eso, o sea, en el sentido de ver las cosas, porque yo antes era como que hacía lo que hacían mis padres, o sea, hacía todo lo que me decían al principio, o sea, no pensaba por mi cuenta, solo hacía caso a los profesores, así, y a veces ni me salía bien, o sea, yo
desde la primaria hasta tercera y secundaria, en matemáticas sacaba 5, 2, 6, no tenía buenas calificaciones, pues, porque a veces también como sufría de mucho rechazo de ex compañeros. Me llegaba a cerrar a veces y no hablaba así cuando tenía que hablar y levantar la voz, pues. Entonces, ya en la prepa, no duré ni el primer semestre porque no entregaba las actividades y no tenía el valor, pues, para hablarle a mis compañeros y que me llevaran, o con los profesores incluso, pues. Entonces mi papá, muy inteligente, pero en su momento a mí me puso muy triste, o sea, ya casi en el punto de llegar a la depresión, porque sí, que me sacó de la escuela, pues, y estaba pensando o ponerme a trabajar o enviarme a una escuela personalizada, como es el colegio L. Entonces optó por la segunda. Yo no tuve la decisión, o sea, yo tuve que aceptar lo que me puso mi papá. Y en ese momento, sí, o sea, lo vi algo malo, pues me puso muy triste eso, pero ya pasando el segundo parcial del primer semestre, porque tuve que reiniciar todos mis estudios desde cero de la prepa. Ahí es cuando empecé a cambiar mi manera de ver, pues, porque con la atención que prestaba el colegio me ayudó a hacer cosas más que por mi cuenta, sabiéndolo yo, y desarrollé una habilidad que más o menos la tenía, pero que ahorita es la que más me ayuda, porque a mí me cuesta me costaba entender las cosas, no entiendo a veces lo que me explicaban o me decían. Entonces, después en el segundo parcial, ya desarrollé esa habilidad de algo que me lo explicaran con la atención que me da el colegio. Lo entendía al instante y ya entendía todo lo demás, pues, o sea, me explicaban todo correctamente y lo hacía yo todo después, en matemáticas, química, lo que sea. Y eso me ayudó a mejorar mi conocimiento, porque antes no es que lo entendiera mucho, la verdad, no voy a mentir. Y cambié mucho, o sea, entrando no hablaba con nadie, o sea, era cerrado, me estaban sentado mientras los otros jugaban y hacían lo que quisieran. Entonces yo seguí ahí con esa mentalidad, y luego ya pasando el mes, ya pude hablar con otros compañeros, que eso ya no podía yo, pues no, se me dificultaba, no, me daba vergüenza, me daba pena ajena a decir algo incorrecto y que luego me vieran mal después. Entonces nomás no decía nada, y si ellos me decían algo, yo les respondía con toda honestidad. Entonces, pues me gustó mucho de lo que trabajaban y cómo funcionaban. Entonces empecé a dar un plan de estudios, de lo que iba a hacer, y eso. Platiqué con mi papá, ya más o menos lo convencí, pero fue difícil de volver otra vez al Tecmilenio. Pero quería entrar al ITH sobre carrera ahí, pero como es universidad, pues necesito terminar primero la preparatoria, pues. Entonces, como está mi hermano ahí y en el Tecmi, que entró igual conmigo, quería volver por recomendaciones, que si quería volver o quedarme. Y yo quería devolverme para terminar ahí y estudiar lo que quería. Entonces nomás es lo que quería decir. De hecho, primero que nada, felicidades. Se nota que has hecho un avance en tu persona, en tu confianza y en tu maduración. Comenzaste tu participación diciendo que anteriormente no podías platicar con nadie, o no podías acercarte a pedir ayuda. Y ahorita pues estás teniendo una participación entre 30 personas. Entonces evidentemente es un cambio y una mejora grande, pues sí, considerable. Y yo a veces tengo tareas pendientes pero las corrijo. Pero cuando no hago el examen bien, no pongo atención, y si estoy reprobada, no voy a estar aquí en la universidad si no pongo atención.
ni siquiera algunos trabajos son difíciles para mí, como el de química, taller y matemáticas, pero seguí los pasos. Por eso traté de poner más atención para que sea una buena alumna. Y como ya estoy grande para eso, debo trabajar mucho, estudiar para algunos exámenes y hay otros, debo hacer todo lo correcto. Y así será todo. De hecho, todos tenemos puntos frágiles o puntos débiles en los que es necesario trabajar. La primera cuestión es identificarlos. Después de eso, pues ya podemos empezar a actuar de manera activa y específica para solucionar el problema. No todos tenemos la capacidad de hacer todo bien a la primera. Es por eso que, pues básicamente, el que persevera alcanza. Hablando sobre eso, todo como emocionales y psicológicas, a mí realmente me pasa que me explican muchas cosas y no entiendo. Tipo, si me pasa en mi casa que me dicen qué vas a comer o una pregunta o me dicen vas a hacer tal cosa y me quedo como de ¿qué me dices? Y luego me repiten hasta que se molestan y yo digo no. O cuando trato de decir algo me preguntan ¿qué? O algo y yo no fue nada. Y una vez me pasa también en las clases, así que no entiendo trabajos porque, no sé, una vez me pasa que me bloqueo y me explican algo, pero no entiendo y me da pena una vez decir, no te entiendo porque luego llego a punto de que se molesten. Una vez mi mamá, no sé, me está explicando algo y yo le decía muchas veces, ¿qué? ¿Cómo? Que hasta se enfadó y hasta mi abuelo casi me tuvo que gritar porque él me quiere mucho, pero casi me tuvieron que gritar para que entendiera sobre qué tenía que hacer como en las tiendas. Cuando voy a pagar algo, pero esto siempre caro. Y mi mamá me dice, ¿cuánto fue? ¿Cuánto fue caro? Y yo me quedo de, se me olvidó o sea, no me olvida, pero se molesta y yo me quedo de, se me olvidó. Y una vez me siento culpable porque una vez me siento que digo, ching, ¿por qué hago esto? Pero se me pasa y una vez siento que no soy normal por esas cosas que hago, que no lo hago a propósito, que unas veces piensan que lo hago a propósito. Y entonces me dicen, es que lo haces a propósito, pero yo digo, no lo estoy haciendo a propósito. Sí, el ser uno normal es un tema muy subjetivo. Cada quien entiende como normalidad lo que para ellos le es meramente familiar. La cuestión de la atención, pues hay de hecho varias técnicas para aprender a manejar lo que es la atención, enfocarnos nuestra atención en diferentes actividades o en la actividad que precisamente estamos realizando en ese momento. Muchas situaciones nos llevan a realizar actividades como que de forma automática, en la que hacemos simplemente lo que tenemos que hacer sin prestar atención específica, atención muy focalizada a lo que tenemos que hacer. Pero sin embargo eso se puede trabajar. O sea, no es un problema que pueda escalar demasiado siempre y cuando pues, no haya una situación crítica como tal. Pero sí, a todos nos sucede en algún momento. ¿A quién más le gustaría participar? ¿Acá? Entonces creo que sería todo de mi parte. Muchas gracias por venir. Cualquier duda y comentario, pues, si me la quieren hacer más al ratito y no la quisieron hacer de manera pública, pues también es. Gracias. Todavía le digo que sí nos gustaría. Perfecto. Estamos disponibles y abiertos. Muchas gracias por la invitación. Muy buena plática. Estos chicos están cursando actualmente el segundo semestre, ¿no?, de preparatoria. Un semestre de preparatoria. Así es. Son de los más chiquitos. Son de los más chiquitos, son de los consentidos ahí con nosotros. Todavía. Y estos jóvenes están haciendo su servicio ahí con nosotros, son estudiantes de psicología. Ya terminaron.
Ya casi, ¿no? Se supone. ¿Usted es el profesor, el tutor, Soy el director de la el director? Sí. Ya se quiere retirar, díganle que no. Dos No, añitos. ya son muchos lazos. Dos añitos que saben con nosotros. Ya, este es su último año. Es No, no le mete idea. ya son 44 años de magisterio. Y son otros dos más. Ajá. Ah, Bueno, en vez de los 46 no pasa nada. Pregúntenle a mi nieto. Que redondea el número que termine en cero. Pero ¿quién se quedaría con nosotros? Ajá, ¿Quién yo no nos regañaría. Ya veremos. Poder hacer enojar, ponernos arrugaditos. O sea, vamos a sacar primero canas verdes al que se va a quedar, a quedar usted. Como la- Muy querido por la sociedad estudiantil. Eso ha durado tanto, sino Por algo de ese, ya seguramente. como director aquí de escuelas incorporadas me tocó fundar el Colegio Muñoz y la preparatoria Heredia. O sea, que toda una leyenda en el área educativa. Que dicen estos chicos, pero ya me voy ni cuenta se van a dar. No, 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 vamos a preguntar y las arrugaditas. no, se lo secuestramos a su casa y lo amarramos. Ah, me de acuerdo. Con sí. De acuerdo, entonces, pues, ¿qué les pareció a ustedes? Disculpe que me he quitado por el bocas porque ya me estaba asfixiando. ¿Qué les pareció la plática que les dio aquí el licenciado? Muy interesante. Bueno, pues, esta plática la pueden retomar a través del... Levanta la mano, ¿quién tiene Facebook? Yo no. Bueno, quienes tengan Facebook, o incluso invito también al maestro, en el Facebook pueden Museo Regional Unison, y ahí van a encontrar todas las actividades que estamos realizando en el marco del Festival de Primavera, a través de la Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión. Y les va a servir porque hay música, hay obras, hay conversatorios, hay conferencias, hay una gran variedad de temas que incluso que van encaminados hacia la paz, hacia el encuentro, música, como ya comenté, y estoy seguro que les va a gustar el programa. Entonces aquí el maestro pues les va a hacer llegar el enlace a quienes tengan Facebook, y si no tienen Facebook pues les va a hacer llegar los videos en donde va a estar la participación de cada uno de todos los eventos, incluidos este. Y pues, no sé, algo para concluir, licenciado. Para cerrar. Muchas gracias por asistir. Pues agradecemos entonces de nuevo cuenta la presencia aquí del licenciado y pues le damos un aplauso por su disponibilidad. Gracias. ¿Alguien levantó la mano? ¿Ibas a decir algo? Sí. ¿O no estás esperando? Entiendo. ¿Levantaste la mano o no te estabas estirando? Levantaron la mano. Ah, o sea, estírame a tierra. Adelante. Bueno, lo que me gustó las pláticas sobre esto y ya entendí todo lo que significaba. ¿Algo más que deseas compartir? Con el licenciado, con tus compañeros. Ok, pues entonces agradecemos la asistencia de todos y pues los invitamos a que sigan con los eventos que estamos organizando, ¿ok? Muchísimas gracias. Finaliza.